Gráfico del movimiento armónico simple, de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Este tema te va a servir para poder interpretar en un gráfico de posición-tiempo cuál es la amplitud, dónde se da el periodo y todas esas características que presentan el movimiento de un cuerpo con un movimiento armónico simple. Observa aquí, vamos a empezar con uno de los más sencillos, posición versus tiempo, ¿no? Esta ecuación es una ecuación sinusoidal. Es una ecuación sinusoidal porque la posición está en función del seno. En este caso vamos a llamarlo X, por tanto está en la dirección Y. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué viene a ser A? La amplitud. Entonces, A viene a ser la máxima, ¿sí? Máxima elongación. Medida desde la posición de equilibrio. Observamos aquí que el T0 va a empezar su movimiento en la posición de equilibrio. Por lo tanto, vamos a considerar aquí en la gráfica phi, o sea, el ángulo de fase inicial igual a 0. Para empezar la posición, ¿no? El movimiento y la posición de equilibrio. Claro que sí. Bien, T representa al periodo de oscilación. Periodo de oscilación. El periodo de oscilación es el tiempo que demora un cuerpo en realizar una oscilación completa. O sea, un movimiento de va y ven, Claro que sí. La frecuencia angular, ¿sí? La frecuencia angular se va a definir como 2pi dividido entre el periodo. Y la frecuencia de oscilación es 1 sobre periodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la gráfica, ¿qué es lo que tú vas a rescatar? Primero, la amplitud. Esta es la amplitud. X máximo, entonces representa la amplitud. Y la amplitud se da en los extremos. Entonces, si esto es A, abajo será menos A. Y aquí será A. Ahí está. De aquí al extremo demora un T cuartos. Porque el periodo es T y esta sería la cuarta parte. Aquí sería T medios. T medios. Y aquí sería 3T cuartos. Y acá sería T. ¿Sí? Entonces hay que reconocer la ecuación de la posición en un gráfico del movimiento armónico simple. Posición. Ahora vamos a ver la gráfica de la velocidad versus el tiempo. La velocidad es igual a la velocidad máxima, el cual esa velocidad máxima le voy a cambiar. ¿Por quién le voy a cambiar la velocidad máxima? Por la amplitud, por la frecuencia angular. Claro que sí, la amplitud por la frecuencia angular. Esta ecuación, ¿no?, proviene de la derivada de esto. Claro que sí, proviene de la derivada de esto. Muy bien. Veamos el gráfico. Si consideramos phi 0, el ángulo de fase inicial 0, ¿sí? Entonces el cuerpo se estaría moviendo desde T0 con una velocidad máxima. Claro. ¿Por qué? Porque partiría de la posición de equilibrio. Acuérdate que el hecho que phi valga 0, el cuerpo parte de la posición de equilibrio. Y cuando el cuerpo parte de la posición de equilibrio, ¿tú te acuerdas? Claro. Si parte por la posición de equilibrio, el cuerpo en la posición de equilibrio será en ese punto la velocidad máxima. Por lo tanto, decimos, en la posición de equilibrio, la velocidad de ese cuerpo, ¿cómo va a ser? Máxima. ¿Y cómo se va a calcular? A por la frecuencia angular. Claro que sí. A por la frecuencia angular. Ahí está.
Entonces, en esta figura podemos observar que vamos a relacionar a esa rapidez en cualquier punto como más menos frecuencia angular por raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Entonces, con esta ecuación también podemos, ¿no? Nos puede ayudar también a encontrar la velocidad en cualquier instante. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera encontrar la velocidad en el tiempo t mayúscula, entonces aquí sería t cuartos, acá sería t medios, aquí sería 3t cuartos y aquí sería t. Entonces, en el tiempo t, la velocidad se va a dar en este punto. Como es en el extremo, no, en la posición de equilibrio, entonces la velocidad es máximo. ¿Sí? Entonces, esta gráfica te va a ayudar para encontrar la velocidad teniendo la ecuación y la gráfica. Recuerda que el tiempo que demora en dar una oscilación completa se llama periodo. T viene a ser el periodo. Entonces, si te preguntan calcular la velocidad de un cuerpo en el tiempo t minúscula igual a t cuartos, t mayúscula, t cuartos, si el cuerpo parte desde la posición de equilibrio. Si parte de la posición de equilibrio, t cuartos, ¿dónde estaría? Según la gráfica, aprovecho la gráfica para poder interpretarlo, la posición de equilibrio sería aquí. ¿Por qué? Porque la velocidad es máxima. Y t cuartos estaría acá. Y vemos que la velocidad, ¿cuánto es? 0. ¿Te das cuenta? La gráfica te ayuda un montón. Aceleración versus tiempo. Aceleración versus tiempo. Si nosotros consideramos el ángulo de fase inicial igual a 0, el cuerpo parte de la posición de equilibrio. Pero algo muy importante aquí es que, ¿cómo se da la aceleración en la posición de equilibrio? Recuerda que en la posición de equilibrio la fuerza resultante es 0. Entonces, tú dices así, en la posición de equilibrio sabemos que la fuerza resultante es igual a 0. Y si la fuerza resultante es igual a 0, concluimos que en ese instante la aceleración va a ser 0. Simplemente por el hecho que la fuerza resultante sea 0. En este caso, la aceleración será 0. Por eso en la gráfica, phi 0 es en t0 también. Entonces en t0 la aceleración, ¿cómo es? 0. ¿Te das cuenta o no? ¿Dónde se da la aceleración máxima? Justamente aquí. Aquí. Claro que sí, aquí. En los extremos. Este sería menos a, ahí está, así. Ese es el valor, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí está. Entonces, tú dices así, la aceleración máxima se va a calcular en los extremos. Y este va a ser A por omega al cuadrado. Ahí está. Ese es su módulo. De esta manera, entonces, calculamos la aceleración máxima. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, bacán. Acuérdate que omega es 2pi sobre periodo. Entonces, teniendo la amplitud, te dan, por ejemplo, ¿no? Tienes el periodo. Ya, con esto haces el periodo. Tienes la aceleración máxima, te dan de dato. Entonces, con esto puedes calcular, ¿no? La amplitud. Claro que sí. Con eso puedes calcular la amplitud. ¿Ya? Entonces, acuérdate que la aceleración también se puede definir como, ¿sí? Como menos x por la frecuencia angular elevado al cuadrado. De esta forma también lo puedes calcular de otra forma, ¿no? La aceleración, así. 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 ¿Sí? Eso sería todo respecto a lo que es tema de gráficos.